La miseria y la represión que ha sufrido el pueblo de Venezuela en manos de la dictadura de Maduro ha ocasionado que millones de personas dejen ese país. Colombia es el mayor receptáculo de esa migración. Sí, y lo peor. Esta es la premisa de la que parte, de manera simplificada, la opinión generalizada sobre la migración venezolana. Gustavo Petro le responde a Daniel Coronel con un análisis en el que reparte las responsabilidades entre Trump, Chávez y Maduro. Veamos. O como hizo Chávez, que me parece que se equivocó, financiando algo que no era sostenible en el tiempo, etcétera. Y eso se volvió inflación, no con Chávez, sino con Maduro. Porque cuando Estados Unidos, es que me dicen, es que la gente no salió, la migración esa inmensa no salió hacia Colombia, que la recibimos y la pagamos con dinero colombiano, bien o mal, ya ese es otro problema. No con dinero gringo, los gringos desataron la migración de Venezuela. No porque en el cierre de la frontera, ojo, O sea, ¿usted piensa que Maduro no tuvo que ver con la migración, sino que fue Estados Unidos? Maduro necesitó saber de ciencia económica. Pero déjeme contestar. Usted no puede librar de responsabilidad a Maduro. Entre otras Sí, cosas... pero es que ¿quién tiene la mayor responsabilidad? No, presidente. Entonces, la mayor responsabilidad está en este orden. Cierre la frontera colombo-venezolana. Sí. ¿Cierto? ¿Quién lo hizo? Estúpido, el que lo hizo porque le entregó la frontera a la mafia. Una primera responsabilidad de la migración recaería en el cierre de la frontera colombo-venezolana, como parte del bloqueo económico impulsado por el expresidente Barack Obama y luego por Trump en su primer mandato. Eso, aunado a la caída premeditada de los precios del petróleo, ya pintaba una época oscura para Venezuela. Entonces, antes del cierre de fronteras y del bloqueo económico, que ya ahora no recuerdo quiénes fueron tomando esas decisiones, creo que Reagan, primer gobierno, Trump, primer gobierno, creo. Pero antes del bloqueo hubo algo que no se tiene en cuenta y fue cerrar petróleo. En la medida en que se cerró petróleo a través de los precios que se desploman, creo que el año exacto, porque nosotros también lo sufrimos, fue 2015, y no fue el COVID, fue antes del COVID, 3 años después de la muerte de Chávez. Chávez no vivió eso, por eso él logró ganar siempre las elecciones. Aquí vemos el comportamiento de los precios del petróleo el año del desastre, 2014. Aunque repuntó un poco en julio, ya para diciembre pasó a estar cerca de los $40 por barril. En 2012 y 2013 aún se mantuvo en un promedio de $100 por barril. Pero en 2014 esa caída en los ingresos de Venezuela golpeó fuerte el sustento de los proyectos sociales impulsados por Chávez, quien para entonces ya había muerto. La diferencia. Usted dice que Dos, pero voy al tema. señaló mal el sucesor. Sí, no, y señaló mal la política económica, porque el sucesor ya quedó amarrado casi 2 años después de que gana levemente las elecciones sobre Capriles. No se robaron esas elecciones, Capriles lo admitió, doloroso porque casi gana Capriles. Y tengo una relación mediática, digamos, con Capriles. Las actas de la última elección de Maduro. Voy hacia allá. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que Capriles casi gana? Se derrumba el precio del petróleo porque es una política premeditada hecha a través de las guerras, invadiendo Irak, invadiendo Siria, invadiendo Libia. Se derrumba el precio del petróleo porque el mercado entiende que Maduro no tiene la misma fortaleza que Chávez, políticamente hablando, sobre el pueblo venezolano. Se derrumba y apenas se derrumba, Maduro, segunda responsabilidad, imprime dinero para mantener las políticas sociales de Chávez sin petróleo. Error fundamental, porque eso se vuelve inflación. Pero primero hay un derrumbe del precio del petróleo. ¿Y quién hace el derrumbe del precio del petróleo? Estados Unidos. Luego, lo que se desata después, ya he ahí, primera responsabilidad y contradicción de su pregunta, lo que se desata es el hambre en Venezuela, porque no sembraban ni yuca. Entonces, el derrumbe de los precios del petróleo habría sido una estrategia premeditada de Estados Unidos para acercar a los países con grandes reservas, como Venezuela, Libia e Irak. Luego, a nivel interno, el cierre de la frontera colombo-venezolana, la poca capacidad de Maduro para gestionar la crisis de los precios. Y por último, la fatal decisión de reimprimir dinero llevó a Venezuela a un mundo tal de escasez e hiperinflación que millones de personas decidieron salir a buscarse la vida. La miseria y la represión que ha sufrido el pueblo de Venezuela
en manos de la dictadura de Maduro ha ocasionado que millones de personas dejen ese país. Colombia es el mayor receptáculo de esa migración, Sí, y lo pero, pagamos. pero también muchos otros países. Sí. Pero Y Estados usted- Unidos, es no, que evadir la pero responsabilidad. mire que yo lo dejo Evadir terminar a usted. la mayor responsabilidad es lo que estamos pagando ahora, ya no en millones de venezolanos que llegan a Colombia, que para mí es una riqueza en el mediano plazo, por eso tengo una visión diferente a la migración, Pero, presidente, que déjeme, todos por al favor, final terminar tenemos la ancestros pregunta. migrantes. Y entonces cuando llegan los venezolanos en masa es porque han derribado el precio del petróleo, primero. Dos, porque han cerrado la frontera colombo-venezolana, porque han decretado bloqueo, todo es lo mismo. La base fundamental de la economía venezolana la desplomaron simple y fácilmente por depender de eso, estupidez humana, de el petróleo y su precio. Hermano periodista, usted tiene que entender el contexto. Pero, presidente, Si no esa- haces una pregunta sesgada No. y llegas No a es- conclusiones falsas. No es sesgada. Porque lo primero que tienen que migración resolver. de millones de venezolanos estará Déjame vista. hablarle a tus ¿cómo es? Televidentes. Porque si no, eres tú el protagonista del programa. No, entonces, todo lo contrario. el periodista tiene que dominarse en su ideología, en sus ideas preconcebidas y dejar de hablar al entrevistado. Usted sabe más que yo de eso. Entonces, si esa cadena de acontecimientos sucedió en Venezuela y terminamos con millones de venezolanos en Colombia y parte de eso fue a Estados Unidos, y ahora en Estados Unidos Trump los trata como perros, llevándoselos a las cárceles de El Pero mire Salvador. que usted le Mira, echa la pero es que culpa usted no me deja al hablar. petróleo, a Trump, Entonces, nada que diga Maduro. él es el responsable de haber desatado una política que llevaba a millones de venezolanos fuera y ahora, ¿cómo se llama eso? Es víctima de su propio invento. Entonces saca a los venezolanos a la fuerza, a rejo y a patadas. Y eso no se hace. Todos esos venezolanos, ustedes dicen, eran de la oposición, pues menos se hace. Ahora, yo sé que no son de la oposición, porque el venezolano lo único que está intentando es vivir una vida que le quitaron. Y le quitaron varios, incluido Maduro, pero el primer responsable se llama el señor Trump, y hay que decirlo. No, el señor- Boomerang es la El señor política. Trump lleva 9 meses en el poder de este gobierno. El señor Trump gobernó antes, amigo. Sí, pero- Póngale pero- el primer gobierno y vea lo que pasó allí. Casi que hay guerra entre Antes Colombia y de que Venezuela. llegara Trump Le a da la presidencia rabia de al Estados señor Unidos. Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? A que los maten como en Gaza. Usted tiene... El único punto que quizás se pudiera agregar para cerrar esa contextualización del fenómeno migratorio venezolano es que no todos pueden salir con los mismos medios. Quienes pueden tomar un vuelo, quienes no tienen esa posibilidad se van en autobús a otros países de América Latina en días e incluso semanas de carretera. Pero los que tienen aún menos posibilidad se van caminando, pasando fronteras, países y peligros, tanto al norte como al sur del continente, en busca de, como dice Petro, la vida que le quitaron. Si te gustó este resumen, deja un like y suscríbete para ver más. Si activas la campanita, te llega un aviso cada vez que suba un video. Gracias por el apoyo.